Hola nuevamente amigos, ¿alguna vez te has preguntado si invertir en una ciudad o en otra? Y me refiero, claro, desde el punto de vista inmobiliario. Aquí en España hay un montón de ciudades en las que los inversores invierten efectivamente y me pregunto si algunos de ellos habrán hecho el análisis de estas 5 reglas de oro que te van a ayudar a ti a ganar mucho dinero, ya lo verás. Además, lo bueno es que estas 5 reglas de oro podrás aplicarlas no solo en las ciudades de España, sino en cualquier parte del mundo. Aplican para todas partes. Lo que variará será la forma en la que puedas obtener estos datos. Pero bueno, ya te he dicho esta introducción, así que vamos a ello y a que aprendas estas reglas de oro. La primera de ellas es muy importante, es básica y es muy fácil de obtener además, o sea que con un poco de búsqueda, con Google mismo lo puedes resolver. Y se trata del incremento de la población a lo largo del tiempo y específicamente el lapso que te interesa analizar son los últimos 15 años. Ahora, no es lo mismo una ciudad pequeña que una ciudad mediana que una ciudad grande. Entonces ahí tendrás que utilizar estos 3 números que te voy a decir que te van a ayudar. Si estamos hablando de una ciudad, digamos, entre 250.000 habitantes y 1 millón de habitantes, tendrás que verificar que en ese lapso de tiempo haya un aumento del 20% de la población. ¿Y por qué? Ya sabes que hemos visto, como en otros vídeos, el factor de población es muy importante. En las ciudades la tierra es la misma, ese espacio ya no va a crecer más. Y si la población aumenta es un tema de oferta y demanda. La oferta es la misma, las tierras son las mismas, pero la población no. Entonces, cuando hay un incremento de la población es un signo positivo. ¿Qué pasa si no ocurre así, que no estés teniendo un aumento de población positivo? Muy mal síntoma, amigo. No inviertas en esa ciudad, desde luego. Las casas allí habrá cada vez más espacio, más viviendas disponibles y menor demanda. Un claro indicio de que estos inmuebles estarán decayendo su precio. Y volvemos ahora un poco a los números. Ya sabes, 20% para ciudades de entre 250.000 y 1 millón de habitantes. Y ya luego puedes exigirle menos a esta regla de oro cuando ya la ciudad tiene más de 1 millón de habitantes. Un 15% estará más que aceptable. Si aumentas más la población de la ciudad, por ejemplo, en una ciudad grande como Madrid, si tiene más de 2 millones de habitantes, entonces un buen indicador para estas ciudades es un incremento de al menos 10% durante 15 años. Aquí te digo a modo de ejemplo para que te hagas una idea, en los últimos 15 años, de hecho a veces cuesta un poco hacer el análisis exacto de los últimos 15 años, suelen ser un poquito antes por el tema de la disponibilidad de los datos. En Madrid el incremento ha sido de 12%, que es un dato muy bueno para una ciudad de más de 3 millones de habitantes como es la capital de España. Veamos ahora, y sin más preámbulos, la segunda regla de oro. Esta también es muy intuitiva y tiene que ver con el incremento de los ingresos medios familiares. Aquí, cuando hagas el análisis de los 15 años, estás buscando que en esa ciudad ocurra un incremento de un 30% en los ingresos medios familiares. La tercera regla de oro es muy importante y ten atención cuando la evalúes. Tiene que ver con el incremento del precio de la vivienda efectivo en los últimos 15 años. Ten cuidado aquí nuevamente porque la inflación siempre existe y entonces aquí estás buscando un número que sea superior a la inflación como un indicador positivo de la economía de esa ciudad. Entonces, te hago un ejemplo de las ciudades españolas. Debes estar buscando aquellas en que el precio de la vivienda haya aumentado un 40% en los últimos 15 años. ¿Okay? Ya ahí estarás tomando en cuenta la inflación y un incremento real de los precios medios de las viviendas. Nuevamente, cuando veas en otro país en el que estés, tendrás que tomar en cuenta la inflación que esté teniendo para analizar este factor. En definitiva, lo que estás buscando en esta regla es que las viviendas hayan aumentado más que la propia inflación. Porque si solo aumentan el valor de la inflación, realmente quiere decir que la vivienda no ha aumentado de valor, o sea, solo se está corrigiendo su precio por inflación. La cuarta regla tiene que ver con la criminalidad. Aquí estás buscando ciudades en las que los índices de criminalidad estén disminuyendo. Sencillo. Tiene sentido también, no te olvides de este factor. Hay países como en España que son muy seguros, igual puedes atender a ciertas cifras de criminalidad, lógicamente, en los distintos, cuando hablemos de barrios. En otro vídeo será porque ahora nos centramos en las ciudades, pero luego haremos otro vídeo en el que analizaremos cuáles son las 5 reglas de oro para invertir en un barrio. Entonces, es importante invertir en ciudades en las que la criminalidad
esté disminuyendo. Es un síntoma de que allí los inquilinos podrán pagar sus rentas más fácilmente, la vida estará mejor. La quinta regla también es muy importante, es que todas las reglas son de oro, entonces tienes que analizarlas bien todas. Ahora con todo lo del COVID, justo esta regla que veremos es la más compleja de analizar y tiene que ver con el nivel de empleo en los últimos 12 meses en esa ciudad. Ahora sabes que con el COVID es un dato complejo de analizar, no hay tanta información, pero no lo olvides, es muy importante. Ahora, ¿por qué hicimos este vídeo hoy? Porque precisamente después del coronavirus han habido un montón de movimientos de poblaciones en las mismas ciudades, a otras ciudades, a otras provincias, a otros barrios. Entonces todo esto está reconfigurando los mercados inmobiliarios y es un momento donde hay muchas oportunidades para los inversores inmobiliarios, pero tienen que saber muy bien dónde elegir su mejor opción. Ya sabes que estoy por aquí todos los lunes para traerte información muy interesante sobre principalmente el sector inmobiliario. Está bien, de vez en cuando hablaré sobre algún otro tema que me apasiona, como es la salud, también las finanzas y los emprendimientos. Espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si tienes cualquier duda o pregunta, házmela en los comentarios. Si no te has suscrito, amigos, por favor hazlo y dale a la campanita para que estés pendiente de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.